Diseño y simulación de un parque eólico en el Totoral. Comenzando con el sitio seleccionado, tenemos su ubicación, la cual es el sector del Totoral, en la comuna de Canela, en la región de Coquimbo. A la derecha es posible observar una imagen satelital y un mapa de su ubicación en la región. Dimensiones de área de simulación de parque eólico. El área seleccionada es de 4 por 4,6 kilómetros, delimitada por la carretera Ruta 5 Norte y el acantilado costero. Las dimensiones se midieron por mapa satelital y a la derecha es posible observar los parámetros de descarga. En relación a la topografía tenemos un área costera de escasa vegetación con crestas y colinas de pendientes suaves. La altura máxima del sector es aproximadamente de 320 metros y a la derecha es posible observar un mapa topográfico de colores. En relación al recurso eólico se descargan datos desde el explorador eólico, obteniendo una velocidad mínima en enero con 5,059 metros por segundo, una máxima en agosto con 8,035 metros por segundo y un promedio anual de 6,347 metros por segundo. A la derecha observamos un gráfico de la velocidad promedio por horas, donde se observa que las mayores velocidades registradas se encuentran desde horas de la tarde hasta la madrugada. También se observa la predominancia del mes de agosto. Bueno, con respecto a la distribución de los rotores, se decidió por la distancia mínima recomendada, la cual es de 7 diámetros de rotor para la separación entre columnas de las turbinas. Esto debido a que la estela generada por los rotores no afectará en gran medida a las turbinas que se encuentren en una misma fila. Por otra parte, la separación escogida entre filas fue de 15 diámetros de rotor. Para ello se usó de referencia el artículo How Far the Wake of a Wind Farm Can Perceive For, con el cual esperamos reducir al mínimo la interferencia por estela generada por los rotores de una misma columna. Con respecto a la orientación de los rotores, se decidió que éstas estuvieran en dirección hacia el sur, ya que por medio de Global Wind Atlas se determinó que el viento viaja desde el sur hacia el norte. Para poder estimar cómo se comportará el viento dentro del parque eólico, lo primero que se realiza en la aplicación de ANSYS es un mallado del volumen de control. Para esto se ocuparán valores por defecto principalmente, y el cambio más notable es que las capas de mallado se realizan por una razón de aspecto. Esta razón de aspecto también se configura con valores por defecto que ya vienen en el programa y resultan en la figura mostrada a la derecha de la presentación. Posteriormente se realiza el setup o configuración de la simulación y se utiliza el modelo viscoso K omega. Este modelo se utiliza para flujos turbulentos. El cálculo se hace con el esquema piso y para modelar la pérdida de momentum debido a los discos se utiliza la expresión que se presenta en pantalla, donde se considera la densidad del fluido, la velocidad, una constante, y esto se divide por el espesor del disco. Luego de eso se realiza una inicialización híbrida y se da inicio al cálculo con 500 iteraciones, resultando en lo que se ve en pantalla en este caso, que es el setup para cálculo. Luego se tienen los resultados gráficos. Tenemos en primera instancia los perfiles de velocidad. En este caso se toman los perfiles a 2 diámetros de distancia de la primera fila de turbinas. Y como se puede ver ahí, la velocidad disminuye justo en la posición donde se ubican las turbinas. Fuera de eso, el flujo de viento mantiene una velocidad aproximadamente uniforme. Luego, más adelante, a 5 diámetros de distancia, se ve que el perfil se va regularizando, se va acercando a esa velocidad uniforme. A continuación, se tienen los contornos de velocidad, que en este caso es una superficie con colores, una escala de colores, que representa la velocidad en cada punto del volumen. En este caso se puede ver visualmente una zona roja que corresponde a una zona donde el viento se acelera debido a la presencia de una elevación en el terreno. Y además se pueden observar las estelas producidas por cada turbina. Se ve que estas se proyectan aguas abajo y por tanto afectan la
la velocidad que llega a las turbinas posteriores y disminuye el rendimiento. Por otro lado, se tienen las líneas de corrientes producidas en cada turbina, y acá se puede observar algo similar. Se ve que las líneas de corriente presentan un color más anaranjado en las partes donde hay elevaciones de terreno, pero además estas siguen la forma del terreno. O sea, el terreno, digamos que aporta esa ondulación de las líneas de corriente. Luego, por último, para cerrar los resultados gráficos, se tienen dos gráficas, una de velocidad y otra de presión. Estas, ¿dónde se toman? Se toman en una línea que cruza un disco, en este caso de la primera fila, y llega hasta otro disco que se encuentra justo atrás de la primera fila. En este caso se observa que la velocidad llega con una magnitud cercana a los 9 metros por segundo, y esta decae abruptamente al llegar al primer disco. Luego empieza una elevación de la velocidad y luego al pasar por el segundo disco vuelve a caer. Y esto tiene relación con la caída de presión que se ve en la segunda gráfica, donde la presión al llegar al disco aumenta súbitamente y luego decae. Luego vuelve a crecer, hay un aumento súbito y una caída súbita también. Bueno, a continuación se presentan la velocidad y potencia para cada turbina, ¿ok? Primero enumeramos las turbinas de 1 a 9, ¿ok? Y presentamos a su derecha la velocidad promedio que nos entrega la simulación, ¿ok? Luego, a su derecha, nuevamente, calculamos la potencia como tal. La potencia como tal se calcula como un medio por la densidad del aire, por el área de barrido de la turbina, por el coeficiente de potencia de la turbina, que tiene un valor de 0,45, por la velocidad promedio al cubo. Luego dividimos por 1000, lo que nos entregaría el valor en kilowatt hora. A su derecha y en la última columna tenemos la potencia al 70%, que es considerando la eficiencia de la turbina. Por lo tanto, multiplicamos el valor de la izquierda por 0,7, ¿ok? Y nos entrega la potencia al 70% de eficiencia. Luego podemos generar un gráfico de potencia al 70% para cada turbina. Aquí cabe destacar que la primera fila de turbinas genera una potencia mayor que la segunda, y a su vez la segunda fila de turbinas genera una potencia mayor que la tercera fila de turbinas, ¿ok? También con los datos que tenemos podemos calcular la potencia total, sumando todas las potencias. Por lo tanto, tendremos que la potencia total es de 3771 kWh. Luego, también podemos calcular con los datos obtenidos la potencia anual. Y la potencia anual se calcula como potencia total por 8760 por un factor de planta. El factor de planta es 0,2 en este caso. Y dividimos por 1000 para que quede en megawatt hora. ¿Ok? También aquí a modo de comparación tenemos los valores estimados por el Ministerio de Energía, donde tenemos que la potencia total anual sería de 3249 megawatts aproximadamente. ¿Ok? Luego nosotros tenemos como valor obtenido por nuestra simulación una potencia anual de 6.607 megawatts al año aproximadamente. Es más del doble, si se puede hacer un hincapié en eso antes de pasar a las conclusiones, ¿ok? Luego pasamos a las conclusiones. Aquí lo importante, tenemos 3 puntos importantes, ¿ok? Que sería que la elección de la topografía no es un aspecto trivial. O sea, ¿qué queremos decir con esto? No da lo mismo dónde ponemos nuestro parque eólico o cómo lo orientamos, ¿ok? Eso no es un factor trivial. Luego, las variaciones de velocidad y presión, si podemos volver aquí a la diapositiva de resultado gráfico, podemos notar que presentan un comportamiento semejante al modelo teórico. Por lo tanto, el modelo que nosotros estamos ocupando está bien sustentado y bien fundamentado, ¿ok? Y también, como a modo de conclusión, es que se maximiza el aprovechamiento del recurso eólico. Esto es gracias al análisis de las condiciones topográficas y a un buen diseño del parque eólico con la metodología expuesta. Aquí es donde queremos recalcar el hecho de que la potencia anual es más del doble de la potencia anual estimada por el Ministerio de Energía. Eso, muchas gracias por escuchar y darse el tiempo de ver nuestra presentación.